¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. Ayer hablábamos de este lamentable caso de un joven, un adolescente, que acude a una escuela privada. Una maestra no lo deja entrar porque llega tarde, tiene un arma larga, la utiliza, dispara en contra de ella, dispara en contra de otra maestra que trató de auxiliarla. Un joven que había subido videos en sus cuentas personales, en sus redes personales, presumiendo precisamente el arma. Algunos hablan de la cultura incel a través del mismo, pero ¿qué pasa en todo este entorno? ¿Qué pasa que un joven de esa edad tenga acceso a ese tipo de armas? No estamos hablando de cuchillos, no estamos hablando de revólveres, estamos hablando de un arma larga como tal, que si el padre era un exmarino, en fin, cuál es el constructo social que existe alrededor de un hecho de esta naturaleza. Y vamos a platicar precisamente con mi querido Manuel Gallardo, gran periodista, un hombre que ha trabajado muy de cerca con todo este concepto social, constructo social allá precisamente en Michoacán. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Feliz de estar platicando contigo hoy, pero tristísimo por este día oscuro, después del doble feminicidio de las maestras María del Rosario y de la maestra Tatiana, allá en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Y cabe decir que este caso de las maestras de la preparatoria Macarenco ocurre en este puerto, en esta ciudad puerto, donde las organizaciones criminales administran el territorio desde hace décadas, donde, como bien dices, un adolescente, hijastro de un supuesto marino, accedió a, a una R-15 de uso exclusivo del ejército. Pero también, Jesús, donde la alerta de género lleva 10 años sin dar resultados, donde las desapariciones crecen mientras el gobierno anuncia reducciones de homicidios y donde el Estado nunca ha tenido un programa serio para atender el odio de género desde la infancia. Esta, yo no le llamo cultura, este es un fenómeno social del incel, que es el celibato involuntario. Esto viene de Canadá, viene una chica canadiense que se llamaba o se llama Alana, en grupos en los 90 empezó a hablar sobre este tema, chicos que no eran capaces de entablar una relación romántica o sexual con el sexo opuesto y hablaban de esto, totalmente alejado de la misoginia. Pero después los hombres empezaron a adoptar más esto del incel y lo hicieron radical. Entonces, esto puede ser el detonador, digámoslo así, ideológico, pero el arma, el contexto y la impunidad son producto de un universo, de un ecosistema de violencia que el Estado no quiere ni puede, dadas sus colusiones con los grupos criminales que han venido desde hace años, son décadas, esto no nació hace 3 años ni hace 6, esto lleva siendo décadas, no pueden erradicar. Lo que existe actualmente en Michoacán no es una política de seguridad, más bien es una política de administración de la violencia sin importar quién esté gobernando el Estado. Y las estadísticas oficiales son el último instrumento en que usa esta administración, estas cifras que son frías, cifras que al final no nos dicen nada y que cifras en muchos de los casos son maquilladas y son manipuladas. Las cifras no significan absolutamente nada, Jesús. Este punto que señalas, una juventud abandonada desde hace muchísimos, pero muchísimos años, porque uno se podría, hay gente que se sorprende, dice un joven que tiene acceso a un arma larga, pero ¿cuántos jóvenes no hay en una condición similar en este marco, o sea, de que tengan ese tipo de accesos, ese tipo de entradas? Sí, y a este tipo de acceso a las armas, pero también a, a esta desatención para con ellos, porque el haber utilizado un arma, el haber tenido acceso al arma en Michoacán, sabemos que en muchas regiones las armas son, en muchos municipios michoacanos, las armas son parte de la cultura. Pero, ¿qué pasa con el odio, no? ¿Qué pasa con el odio de género? ¿Sí? O sea, la alerta de género lleva 10 años y es una absoluta simulación.
La alerta de violencia de género se activó en Michoacán desde 2016, ¿sí? Entre 2016 y 2021, los asesinatos de mujeres aumentaron al 94%. Esto es algo brutal. En 2024 se archivaron 400 carpetas por acoso sexual por falta de personal. Entonces, esto es una cuestión estructural y sí, la gente se sorprenderá el cómo es que un muchacho tenga acceso a un arma de este calibre, pero también debemos de preguntarnos y debemos de sorprendernos de cómo han pasado décadas sin que el Estado haga absolutamente nada, tanto para con los muchachos como para poder erradicar efectivamente a los grupos de la delincuencia organizada que operan en todo el estado, porque ellos no operan solos, se les administra, nunca los han erradicado. Y si entendemos que los muchachos viven en este contexto social violento desde, ya es más de una generación, más de 20 años, pues el odio se genera desde la infancia. Hay una doctora de la UNAM que se llama, es la doctora Gabriela Ruiz, me parece, es Carmen Gabriela Ruiz, en donde ella dice que el cerebro crece el 90% de su capacidad en los primeros 6 años de vida. Si está expuesto permanentemente a cosas violentas, como lo que ha sucedido en Michoacán desde hace décadas, a abusos y demás, pues obviamente se inhibe esa capacidad empática. Y esto no es solamente porque abusen de ellos, porque existe el bullying o cosas así, sino porque existe toda una transformación en su arquitectura cerebral, en sus conexiones neuronales. El Estado es responsable de las juventudes, no importa si es PRI, si es PRD o si es Morena, y son ellos los responsables de que estos universos de violencia se perpetúen y no haya absolutamente nada que los erradique. La violencia como algo aspiracional, inspiracional, la banalización de la misma violencia como parte, lo decías, el motor, el odio y la violencia como salida de los conflictos. Sí, la violencia como salida de los conflictos, pero aparte la violencia como la primera herramienta que se utiliza para solucionar los conflictos. Entonces, eh, si nosotros echamos un poco el recuerdo hacia atrás, pues desde Felipe Calderón de 2006 a 2012, cuando lanzó este operativo conjunto Michoacán, eh, ahí era una cuestión política, pero pues resultó fragmentando a las organizaciones criminales, la familia michoacana, caballeros templarios que nacieron después, y eso estuvo políticamente utilizado, pero las juventudes fueron políticamente, voluntariamente olvidadas. Y que tenemos ahora una consecuencia de todo ese olvido que se tiene para con los muchachos michoacanos, que son utilizados como si fueran carne de cañón. Prueba de ello es el que perpetró el asesinato de el exalcalde ahora, ¿no? Ah, ¿Cómo se llama? No, no recuerdo el nombre Carlos del Manso. exalcalde. Exactamente, del exalcalde Manso. Eh, vaya, es- ahí es un ejemplo, creo yo, es un ejemplo perfecto de la utilización de los jóvenes que, como bien dices, vienen con estas culturas de la violencia, que son cooptados gracias a esta cultura que prevalece con música, con películas y que es de fácil acceso para ellos, emocionante, es algo mitológico y de repente ya entran con un arma, cometen un asesinato porque creen que van a escalar o que van a hacer cosas y terminan matándolos como si fueran nada, como peor que si fuera un animal siendo cazado. Entonces, aquí es el olvido absoluto de los muchachos por parte del Estado mexicano. Oye, ¿por qué se da, en parte nos lo explicabas incluso en tu primera respuesta, Manuel, ¿por qué este olvido de los jóvenes? A final de cuentas vemos un joven que estaba, ¿no?
estaba a través de su computadora, donde pudo haber tenido cualquier tipo de acceso a los mensajes. Ya no basta con verlos en su cuarto, porque a final de cuentas pueden estar conectados a la computadora y ahí precisamente está recibiendo todo tipo de señalamientos, todo tipo de comunicación. Eh, ¿Qué se rompió? O sea, ¿qué se rompió literalmente en esta sociedad? ¿Qué se rompió en este tejido para llegar a situaciones de esta naturaleza? En parte no lo has dicho, pero profundizándolo, ¿qué se ha roto? Y ya lo decías, a los gobiernos, sin importar las siglas, pues ni siquiera les interesa o les importa solucionar esto, les importa administrarlo, porque de una forma u otra trae consecuencias positivas incluso para su propio control de la población. Pero, qué es lo que se rompe y cómo lo puede uno empezar a solventar si realmente se quisiera solventar? Yo creo que lo que se ha roto es el tomar en serio que el futuro de México en verdad está en los jóvenes. Se ha roto la idea de que los jóvenes son los que van a estar a cargo del país, de las instituciones. No se ha pensado en ello y se ha banalizado todos los hechos de violencia que han sucedido en nuestro país, en donde los participantes son adolescentes o son jóvenes, y se les ha criminalizado y ya per se el ser joven en México, en lugares donde el Estado ha dejado huecos inmensos, pues los jóvenes ya de entrada, las personas que pueden estar ajenas a esos entornos sociales, enseguida ya los pueden ver como que están criminalizados, como que son parte de la delincuencia organizada, y es parte de lo que se ha venido repitiendo desde hace ya bastantes años con esta subcultura del narcotráfico, con esta subcultura de la violencia, con esta subcultura de la música que se ha popularizado tremendamente en estas regiones donde el impacto de sus contenidos es brutal, porque pues ya es muy normal esa banalización de la violencia en donde los muchachos pueden llegar a cometer un asesinato como desgraciadamente sucedió el día de ayer y pues sí, es otra persona más y enseguida vamos a ver disculpas, enseguida vamos a tratar de entender cómo es que un joven pudo tener acceso a un arma, pero nunca nos vamos a cuestionar todavía, no sé, como sociedad, en qué momento se está rompiendo ya esa idea de pensar que los jóvenes son lo más importante que tiene nuestro país, porque si no, no vamos a salir del atolladero. Y esos jóvenes desgraciadamente, dependiendo de la región en donde vivan, es el valor que se les otorga. No es lo mismo un joven terracalentano que viva en Pinzándaro, que viva en Apatzingán, a lo mismo que un joven que vive en San Pedro Garza García. Y eso se ha normalizado profundamente. Claro, que ese es otro factor, ¿no? Otro factor importante, porque incluso aquí hablamos de un joven que va a una escuela privada, pero Claro. hablamos de un entorno que se replica ya sin importar incluso una cuestión de ello. Pero eso no quiere decir que, como tú muy bien lo señalas, no esté la solución. Por un lado, en el norte se maneja de cierta forma, en ciertos estratos, y se olvida al resto. Se olvida al resto porque es conveniente, porque no hay un cuestionamiento de nuestra sociedad que vaya más allá, enfocado hacia estos muchachos que están siendo utilizados, a estos muchachos vulnerables, a los muchachos que están siendo, que crecen solos en sus casas o que crecen solos en sus ranchos y por esa idea que viene directamente desde el norte con esta narrativa hegemónica estadounidense en donde ponen a las organizaciones criminales como las principales responsables del caos que ellos viven en, en su país y automáticamente esa narrativa estadounidense ya demoniza per se a los muchachos, a los jóvenes. Y es una narrativa que muchas personas abrazan, que se abraza la narrativa como si fuera lo único y la única verdad, sin una capacidad de cuestionar. No hay un sentido crítico en donde haya un alto y decir, espera, porque si seguimos siguiendo
esta narrativa estadounidense, construida precisamente para utilizar a los grupos de la delincuencia organizada mexicana como un chivo expiatorio que va a socavar todo lo que allá está sucediendo con sus propias organizaciones criminales, pues los muchachos en México van a ser vistos eternamente como eso, como los delincuentes, los criminales, los que están haciendo todo pues estos ciclos de violencia perpetuados, pero no como sociedad vamos a voltear a ver hacia los Estados Unidos y toda esa carga enorme de información que nos mandan y que adoptamos sin chistar. Nos ponen series de televisión, narcos, etcétera, en donde ya los muchachos los vemos como que si son muchachos campesinos, son pobres y quieren entonces salir adelante y lo único que pueden hacer es el narco. A ver, espera, de entrada esto no es así, porque cuando ya abrazamos ese tipo de narrativas estamos olvidando por completo la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de crear salidas culturales, salidas políticas, etcétera, para que estos muchachos no caigan en ello. Entonces es muy sencillo como sociedad el voltear a ver a los chicos y siguiendo esta narrativa gringa, entonces de ninguna manera vamos a tener exigencias por parte del Estado para que ya se dejen de crear planes. Sí, está bien, el plan Michoacán, el plan acá, cada gobierno ha llegado con planes según para poder pacificar el país, pero en ninguno se ha hablado de cómo vamos a rescatar a nuestros jóvenes y cómo vamos a reestructurar el tejido social de forma efectiva, porque lo estamos viendo, las cifras no mienten, pueden estar maquilladas, porque pues a final de cuentas, cuando existe un grupo criminal hegemónico, las cifras de homicidios dolosos van a bajar, el gobierno en turno se va a echar porras, va a decir que están logrando cosas, cuando en realidad ya hay acuerdos de la clase política con los criminales, existe una paz mafiosa y los jóvenes siguen siendo parte de sus filas y siguen siendo parte de todo eso que nos llega, esa información que se replica en muchos medios de comunicación sin chistar, sin crítica en medios tradicionales, en donde ya desgraciadamente, pues un joven, digamos, ser michoacano, terracalentano, enseguida ya existe un halo ahí que los criminalice. Entonces yo creo que sí, como sociedad tenemos una responsabilidad grande de ser más críticos, de cuestionar narrativas y de pensar en los muchachos mexicanos que están siendo totalmente expuestos a la violencia sin que haya un Estado que los procure. Claro, ese es el factor clave en toda esta discusión, mi querido Manuel. Yo finalizaré esta charla preguntándote, con toda la expertise que tú ya tienes precisamente en ese campo, reconfigurar desde abajo, pero en ese punto. Y eso es a lo que hoy hablábamos del tema de las armas, hablábamos de la influencia política, hablábamos de este tema del odio hacia las mujeres con toda esta cultura incel, que como tú bien lo dices, ni siquiera tendría que llamarse cultura como tal, y que va de la mano precisamente de este abandono, de esta soledad en la que se pueden encontrar muchos jóvenes sin tener esas contenciones emocionales tan necesarias al momento de tomar una decisión y que con todo lo que tú nos has dicho, pues caray, ¿no? Difícilmente puedes encontrar una salida o que se encuentre una salida a través de las mismas. Sí, exactamente, porque yo me enfoco en Michoacán en específico. Michoacán ya no necesita otro plan, otro operativo, necesita justicia efectiva para con sus jóvenes, necesita esta atención para con sus jóvenes, porque mientras ellos sigan siendo criminalizados, mientras ellos sigan teniendo este acceso a las armas, mientras ellos sigan siendo olvidados incluso por sus propios entornos familiares, descuidados, porque no se les procura, pues va a seguir siendo un proyecto pendiente. Y creo yo que ahí el gobierno, en este caso, en el gobierno del estado de Michoacán, del gobernador Bedoya, tiene mucho de qué hablar, tiene muchas explicaciones que dar porque a sus jóvenes los están matando y se van a quedar sin ellos. ¿Y qué va a pasar después? ¿Se va a seguir normalizando esa violencia? ¿Se va a seguir
ocultando las cifras reales de lo que está sucediendo porque ya están haciendo estos acuerdos mafiosos con los criminales. Hay autoridades locales que abiertamente tienen los nexos con los criminales y pacifican las regiones. Entonces, ejemplo de ello es lo que decía así de viva voz Nicolás Sierra Santana de los Viagras de Michoacán, que decía que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, pues le ofrecía dinero para que pacificara esa parte. Ya, a ver, está aquí, a ver, 5 millones de pesos. ¿Sí? Y pues yo digo, en ese momento decías, ok, vamos a contrastar, a confirmar lo que está diciendo porque es un delincuente, etcétera, etcétera. Pero pues ya vemos que dónde está Silvano Aureoles. Mi querido Manuel Gallardo, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por estos minutos aquí en la comunidad. Estimado Jesús, muchísimas gracias a ti y bueno, seguimos al habla. Saludos.